Importante, se han concretado algunos incluso en el transcurso del fin de semana y se han complementado en las últimas horas. Carne, Sí, pan, obviamente alimentos en términos generales, sí, combustibles, exacto. con un aumento promedio en torno al 12-13%. Hay lugares de la geografía argentina donde subió más del 14% el litro de nafta, que ya había tenido un aumento en el comienzo del mes de noviembre. Y efectivamente también entre los aumentos, buena parte de los que le pegan a la clase media, que son los que se vienen a partir del viernes, prepagas, volvieron a ajustar la cuota de los colegios privados, Sí. se aumentaron las matrículas, seguros que están aumentando mensualmente, anclados en el alza de precio de los vehículos 0 kilómetros, que aumentan por la inflación y la estructura de costos. Y efectivamente también entre los gastos de la clase media, las expensas que no paran de subir con bonos especiales. Todo un cóctel que da cuenta de un diciembre que va a alumbrar un dato de inflación adicional al de efectivamente noviembre. Y a todo eso sumarle alimentos y bebidas, ¿no? Y el fin de precios justos que será formalmente el 10 de diciembre, pero de alguna manera en la informalidad hoy no se está cumpliendo y hemos contado ya, la calidad de aumentos que estamos teniendo en este último tiempo. Mirá lo que es Bariloche, por ejemplo, solo para tomar magnitud, porque ahí tenés subsidiado el precio del combustible y demás. Fíjense la tabla de aumentos, pasó de 2,74 a 3,14, Infinia 3,48, 3,94. Hay lugares en el país donde la Infinia ya está arriba de los 500 pesos. Infinia Diesel está en 550 en algunos lugares de la Argentina, 4,79 en Bariloche. La Diesel 3,72. Bueno, y el impacto que esto tiene en el resto de la cadena de precios. Se supone que hay un aumento porque más del 90% de lo que transportamos para consumo en la Argentina se hace por camión. Exacto. Bueno, vamos a hablar con Salvador Vitel, ustedes ya lo conocen, economista, para ver, ¿qué nos espera con este sinceramiento de precios? Algunos que ya están sucediendo, otros tantos que terminarán de suceder a partir del 10 de diciembre. Salvador, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, bueno, a ver, ¿qué tenemos que esperar, Salvador, con respecto a este espiral de aumento de precios que es de alguna manera inevitable por el congelamiento o el nivel de presión que tuvieron los precios hasta ahora? Sí, la verdad que si uno mira todas las categorías de lo que ha sido algunos rubros, sobre todo los regulados, uno mira que la evolución que tuvieron con respecto a la inflación marcan fuertes caídas. Y esto, genera no solamente la distorsión de precios relativos. ¿Qué significa esto? El hecho de tener por lo menos la comparación de cuánto vale una cosa contra la otra, que eso hoy lo tenemos completamente tergiversado, y además una suerte de desabastecimiento o de última también falta de calidad en los servicios públicos por el hecho de mantener tarifas pisadas, combustibles pisados, etcétera, que esto está planteado para que se vaya a liberar. Si uno calcula, los precios regulados han perdido un 33% en lo que va de esta gestión contra la inflación. ¿Qué quiere decir esto? De que para volver solamente al nivel general deberían subir un 50%. La manera de evitar a veces el impacto en la gente es, sobre esos precios regulados, quiero decir servicios, es reducir impuestos. Que en medio de la pandemia algunos países en Europa, pero también de la región, hicieron. Quitarle la mitad del IVA, por caso. Reducir tasas adicionales que los gobiernos, hasta incluso en algunos casos municipales, perciben sobre esas tarifas de luz, de gas, de agua. ¿Ves que hay algún esfuerzo ahí que en materia fiscal pudiera ponerle un límite al bolsillo de esa clase media que está sintiendo el cimbronazo, que ha sido la más golpeada y vapuleada inclusive en los últimos meses? Claro, el problema allí es que, no solamente el Tesoro es un tesoro que está quebrado, con déficit fiscal crónico, lo cual va a ser difícil llevarlo a superávit, como lo plantea el nuevo presidente electo, que en definitiva se puede sí, pero si uno mira las partidas, por ejemplo, un 80% del gasto que realiza el sector público nacional corresponde a partidas que son sensiblemente sociales, que estamos hablando de jubilaciones, pensiones, subsidios, como también salarios. Entonces, para poder tener de contrapartida esto que bien planteas, Paulino, de poder amortiguar ese impacto vía reducción de impuestos, también se debe tener la otra parte de una baja del gasto para no seguir con el déficit fiscal crónico que tenemos. Entonces va a tener que ir acompañado también de una fuerte baja del gasto, que en definitiva ya se está planteando en torno a 5 puntos del producto, que probablemente tenga que ser más, porque esa misma caída del gasto te va a hacer caer la actividad. Entonces ahí también vas a empezar a recaudar menos. Si a eso le agregamos también baja de impuestos, probablemente vamos a un escenario donde sea difícil llegar a
déficit cero para 2024. Pero sí, uno de los precios que también está muy atrasado, y todos lo sabemos, Sí. es el dólar, que allí va a despertar también más inflación. Y por supuesto, los salarios, que en definitiva todos hablamos de precios relativos que están atrasados, etcétera, y justamente uno de ellos es el salario. Ahora, el tema, Salvador, es el mientras tanto, ¿no? Porque esta hoja de ruta que bien trazaste vos recién, digo, lleva un tiempo. Es decir, nosotros no hay duda que los próximos meses tenemos que esperar una inflación realmente no solamente de 2 dígitos, sino por encima de los 2 dígitos que hemos visto hasta ahora. Sí, la verdad que en términos de propios y de estimaciones propias, lo que veo es un trimestre diciembre, febrero, incluso cuatrimestre, diciembre, marzo, muy complicado, muy ajetreado en términos de inflación, donde probablemente vayamos a un ritmo cercano al 20% para diciembre, enero, por el hecho de esto que estamos planteando, de corrección de precios relativos y el mismo dólar que hemos visto en la experiencia reciente de que las PASO aumentó un 22% y eso nos Sí, escaló el nivel de inflación de manera rotunda. Bueno, tenemos que pensar también en que hay mucha inflación reprimida, llamémosle, en muchos segmentos claro, de la economía, que eso va a liberar inflación. claro. Da la impresión, Salvador, que hay una especie de fiesta en los mercados en la receptividad de Milei. Hoy están subiendo las ADR más del 14%, la bolsa está recortando 5% en pesos después de la escalada de la semana pasada, básicamente por la caída del contado con liquidación. Ayúdame a comprender, ayúdanos a comprender qué está pasando en los mercados de activos argentinos que además se revalorizaron en más de 12.000 millones de dólares en el transcurso de la semana pasada, activos que estaban naturalmente a precios casi de remate, uno podría decir, fruto de todas las circunstancias en las que estaba la economía argentina y la que sigue estando, por otra parte. Bueno, yo creo que tiene distintas aristas de por qué los mercados, llamémosle, que festejan la llegada de este nuevo presidente. Principalmente bonos por el hecho de la discursiva de ir a déficit fiscal cero, de ser más macroprudente en términos fiscales, de ir a un escenario de eliminación de la emisión monetaria, por lo menos el financiamiento vía al tesoro vía impresión de papel. Y en términos de acciones, allí lo que se está viendo, bueno, es un presidente electo más abierto a mercado, más pro mercado, como se dice, donde también algunos escenarios de posible privatización, etcétera, dan lugar a un mercado algo más optimista. Entonces, tenemos del lado de los bonos algo que piensa el mercado diciendo, bueno, este presidente va a ir en busca de la consolidación fiscal, de ser prudente en términos de gastos, Mm. y las acciones, bueno, piensen en un escenario de desregulación, baja de impuestos, etcétera, que fomenta la inversión y que fomenta el valor agregado argentino, que en definitiva venimos del subsuelo, en realidad. Ahora, Salvador, se habla mucho de, a ver, hay dos pilares, ¿no? Una es la reforma del Estado y la otra reducir el gasto público. Se habla de 15 puntos del PBI. Ahora, ¿es suficiente para reducir el gasto público, ajustar a la política o parte también va en esta reforma del Estado? Bueno, eso lo del principio, del 15%, en primer lugar lo Sí. planteaba con ciertas dudas yo por el hecho de que no daban demasiado los números, luego ahora se dieron aclaraciones adicionales de que el 10% ese saldría del Banco Central que deja de pagar intereses, porque en definitiva, si uno mira los valores, un 20-22% de gasto del producto es de la nación. Entonces, restringir el gasto en un 15% suena exagerado y sobre todo con esto que les comenté de que el 80% de ese gasto es sensible en términos Sí. sociales. Entonces, ya pensando en un 5% en la reducción de obra pública, algunos otros gastos, es algo más factible, sumado a la restricción en términos del Banco Central del pago de intereses. ¿Cómo lo pueden llegar a hacer? Mediante esa deuda pasarla al Tesoro, como se está hablando. El tema allí es de que no se soluciona per se el tema de las LELIQs en sí mismo, sino que se le pasa una deuda que es el Banco Central a una deuda del Claro. Tesoro. Entonces el ajuste para llegar al déficit cero va a tener que ser mayor porque los intereses lo va a tener que pagar el Tesoro. En ese Claro. sentido, Salvador, se habla de, o especula con un crédito de 15.000 millones, 20.000 millones que habrían ido a buscar a los Estados Unidos. Todo esto para efectivamente absorber las LELIQ. ¿Podés explicar, sin ser técnico, de qué estamos hablando? Porque además va a ser una nueva deuda, donde muchos ponen la lupa, hay que ver los plazos de pago, la tasa de interés, pero que en su defecto vendría a intentar eliminar una deuda que ya hoy le está causando o está siendo muy onerosa al sector público. Eso va hoy. Sí, en términos netos, lo que se está hablando, aún haciendo la debida aclaración que son todas suposiciones, no hay nada confirmado,
Lo que está hablando es pasar de esa deuda que es del Banco Central a que sea del Tesoro. En definitiva, sigue siendo del Estado, pero de otro deudor. El deudor, siendo Tesoro, se lo ve generalmente como algo más riesgoso por el hecho de que no tiene la maquinita de imprimir. En Claro. definitiva, puede llegar a tener alguna complicación con el tema pago. Entonces, también se habla de conseguir algunos dólares. ¿Para qué? Uno cambiaría deuda en pesos por deuda en dólares. Probablemente para poder financiar o dar salida a esos depósitos que probablemente quieran ir a dólar. Porque en definitiva, ¿qué son las LELIQs? Es déficit fiscal crónico sumado a un cepo brutal. Son pesos que no pudieron tener salida en otro tipo de activo, en definitiva. Entonces, el miedo ahora es que esos pesos, ese caudal de pesos, te vaya a dólar. Justamente para amortiguarlo, en un escenario normal, el Banco Central vende dólares. Hoy el Banco Central no tiene dólares. Entonces, buscan fortalecer esta munición, esta arma de fuego, para que cuando esos pesos vayan probablemente a dólar, tengan con qué amortiguar esa salida. Claro, es tener con qué responder. Básicamente es eso. Claro, exactamente, y que el tipo de cambio no espiralice por el hecho de como el Banco Central, si uno mira, tiene dólares líquidos o dólares disponibles que no son de él, pero que sí los tiene, 5.500 millones, estamos hablando de un stock de pasivos remunerados de 23 billones de pesos. Entonces es una montaña acaudalada de pesos para muy pocos dólares. Justamente lo que se busca es aumentar este stock de dólares para poder así amortiguar un posible efecto que pueda llegar a haber en el tipo de cambio. ¿Y vos, Salvador, coincidís que el desarme del ELIX es condición para poder hacer el resto de las cosas? Digo, no quizá la cuestión única y troncal que tiene que encarar la Argentina, pero sí la condición previa para... En definitiva, el tema de las LELIQs es un problema solo si se pretende unificar o solo si se pretende dolarizar. Si no se va a un escenario de ese estilo, llamémosle un sinceramiento, pero un concepo, por ejemplo, Sí. no necesariamente es un problema, sino que eso puede ir solucionándose de manera gradual y paulatina en el mismo tiempo que uno da señales macroprudenciales en términos fiscales, que uno va a gastar menos, que va a cumplir con las metas, etcétera. Entonces esas LELIQs se pueden llegar a convertir, por ejemplo, en créditos privados, porque las LELIQs son básicamente los plazos fijos de los ahorristas. Entonces, que ese plazo fijo se vaya, en vez de prestárselo al Estado, que se lo presten a un privado. Eso sería el sendero óptimo, o por lo menos la panacea en estos términos, pero que en definitiva presenta un problema o no de acuerdo a la velocidad con la que uno quiera ir y el tiempo que quiere esperar a ver resultados. Salvador, ¿imaginás 1.000 como techo al dólar si todo eso se hiciera? Porque hasta acá veníamos de cara al balotaje casi pensando, imaginando que 1.000 era el piso, no techo. Ahora encontramos como el 1.000 un techo. De hecho, estamos en los 900 más o menos, en los dólares contados con liquidación, MEP. ¿Podemos pensarlo de ese modo o es una tensa calma que en algún momento puede dispararse de vuelta? Yo creo que eso va a depender principalmente de las medidas que se tomen a partir del 10 de diciembre. Hoy en día ponerle piso techo es muy difícil por el mismo hecho que tenemos una inercia muy fuerte, no solamente en términos de inflación, sino también en la herencia. Es decir, tenemos reservas netas negativas, deuda con importadores en niveles históricos, precios relativos completamente distorsionados, inflación reprimida. Entonces eso genera un cóctel que es difícil al tipo de cambio, que generalmente actúa como termómetro, ponerle un piso techo. Pero siendo realista y en términos históricos, si el plan de estabilización funciona de manera correcta, es un éxito, este tipo de cambio es realmente muy competitivo si uno lo mira en toda la trama histórica. Ahora, te puede llegar a escalar cualquier valor como lo ha sucedido en otros periodos de crisis, como lo fue el Rodrigazo, la hiper, la guerra. Entonces, hay que tener cuidado hacia dónde vamos en realidad. Si vamos a un escenario de normalización, probablemente este tipo de cambio sea más que competitivo. Ahora, si vamos a un escenario de espiralización de la nominalidad, escalada de la inflación, bueno, probablemente vayamos a pensar en otro tipo de cambio. Ahora, Salvador, volviendo al tema precios, ¿no? Y el sinceramiento de precios que ya estamos viendo, de hecho, y que vamos a ver a partir del mes de diciembre. Digo, pensaba en el rol también que puede llegar a tener la Secretaría de Comercio en el gobierno de Javier Milei, pensando en una Secretaría de Comercio en un gobierno libertario. Bien diferente a las secretarías de comercio que conocíamos hasta ahora, ¿no? ¿Imaginás controles? ¿Qué podemos imaginar de una secretaría de comercio en donde, por un lado,
los precios se tienen que sincerar, pero en algún momento hay que ponerles un tope, porque si no, es realmente imparable la inflación en la Argentina. Sí, la verdad que es difícil pensar en una suerte de controles de precio, por lo menos como lo tenemos ahora en el inconsciente propio de como se ha hecho anteriormente en esta gestión. Pero bueno, sin dudas dentro de un escenario donde la inflación comience a escalar, no me sorprendería ver también una suerte de medidas heterodoxas, llamémosle, de bueno, acordar aumentos de precios, etcétera, porque si no, dentro del mismo descalabro es una ola difícil de parar si no se dan las señales correctas a mercado. Por allí, con la señal de baja de déficit, como estamos planteando ahora, también de eliminar la emisión, quizás eso alcance. El problema allí es mantenerlo y que no vaya escalando. Por ende, no me sorprendería ver algo de eso, pero no con la misma intensidad o por lo menos con la misma obligatoriedad, llamémosle, que en las gestiones anteriores. Yo creo que ahí la idea es derogar, eliminar la Secretaría de Comercio Interior en términos de controles de precios, de llamar a empresarios. La idea es que todo pase por aduana, por AFIP, quién importa, quién no importa, si hay volumen, si se puede, si está habilitado o no. Ahora, eso es el ideal. Claro. Lo que dice Salvador es, en el mediano plazo, corto plazo, hay que seguir administrando. Y aquello que fue duramente cuestionado en público por Milei, respecto a precios cuidados, a la idea de ciertos controles que nunca dan resultado, que no cambian el estado de las cosas y que no sirven a la postre porque finalmente generan góndolas vacías cuando vos le pones un precio que es ficticio, tal vez sea una continuidad menos agresiva, por lo menos en los 6 meses iniciales, ¿no? Esto es lo que querías un poco plantear, Elio, me da la impresión, y Salvador estaba diciendo también. Sí, sí, es correcto así, y además tenemos que pensar, Paulino, de que hay mucha inflación inercial. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas cosas que ajustan por inflación que ya pasó. Entonces, pensemos en un escenario donde la inflación vaya a la baja, todavía vamos a tener alquileres, salarios y demás variables que ajustan por inflación pasada. Entonces, es difícil hacer que todos los actores económicos paren de una sola vez la misma indexación que ya tenemos. Entonces no me sorprendería ver alguna suerte de eso, pero obviamente con la mucho menos obligatoriedad o por lo menos control que hay ahora mismo. Ahora, el otro día hablaba con un comerciante que él me decía, mira, yo en realidad tendría que sincerar aún más los precios de las últimas subas que hice. Me marcaba una suba del 10% en una semana y una suba del 8% en la semana siguiente. Estamos hablando de un aumento realmente importante. Sin embargo, me decía, el problema que tengo es que el consumidor no me convalida los precios. Bueno, y ahí te encuentran un techo también, muchos comerciantes. Sí, sin dudas, por ello mismo, uno de los precios que también están fuertemente atrasados son los salarios. Generalmente el salario dentro de los mismos precios es el último que ajusta. Por eso uno ve la caída del salario en términos reales cuando hay mucha inflación, casi siempre es el que pierde. Sin embargo, si uno mira de punta a punta, por ejemplo, el año pasado los salarios aumentaron en el mismo escalón que aumentó la inflación. Entonces, eso también, dentro de un escenario de baja de inflación, va a ser difícil de revertir y que no te ajuste por la inflación que ya pasó. Lo mismo que está sucediendo al comerciante. Es difícil por allí dejar de vender por querer convalidar un precio que aún el consumidor no está dispuesto, por lo menos su bolsillo no puede. Entonces, allí tendrá que jugar la misma oferta y demanda, donde probablemente algunos sectores vayan a salir perjudicados porque el mismo proveedor le remarcó, pero él no se lo puede trasladar al consumidor final, como también hay otros sectores que se han beneficiado de esto, donde los consumidores frente a este descalabro de inflación terminan convalidando cualquier precio, que lo hemos visto. Claro, es cierto. Salvador, ha sido un enorme placer, como siempre, gratificante, ilustrativo y muy didáctico. Como siempre, sí. Bueno, gracias, que anden muy bien. Buenas tardes. Gracias, Hasta la próxima. un beso. Bueno, mirá el precio de la nafta en San Luis, Elio, porque hablábamos de Bariloche.